Muy bien, hermano. Vamos a orar. Vamos a comenzar puntualmente la clase y luego seguramente van a ir agregándose otros alumnos y si no, van a ver después la grabación de esta clase. Hagamos una oración. Padre Celestial, Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, Espíritu Santo, Dios nuestro, agradecemos por este momento que podemos reunirnos para compartir, estudiar, Señor, tu verdad, todo lo que tenga que ver, Señor, con tu revelación en tu santa palabra. También, Señor, esa revelación general, natural, Señor, que vamos a desarrollar hoy en este estudio. Te pedimos, Dios amado, que tu Espíritu nos pueda guiar, dar sabiduría. Oh, Señor, ayúdanos a entender tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte cada día más para que nuestro amor y nuestro compromiso hacia ti crezca, Señor, y se fortalezca. Gracias te damos, Dios amado, por este tiempo que podemos compartir juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a estar hablando sobre eh, dos puntos importantes. Estaremos hablando sobre la revelación general, ¿verdad? Y la revelación especial. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que es la teología natural también. ¿Sí? En este curso de introducción a la teología cristiana, es importante entender la diferencia entre revelación general y revelación especial y cómo estas dos se vinculan y se complementan para el estudio teológico, ¿verdad? Cristiano. Entonces vamos a comenzar por lo que dice la revelación general. ¿Sí? Una revelación es mostrar claramente aquello que está escondido, ¿verdad? Revelar significa mostrar aquello que no se ve, aquello que eh, está cubierto, a simple vista no se ve. Necesitamos de una revelación para poder empezar a ver, empezar a eh, eh, disfrutar, ¿verdad? De eso que antes no se veía, ¿verdad? Inclusive es importante poder ver para estudiar eso, ¿verdad? Uno de los principios del estudio científico es de que para estudiar algo uno tiene que tener algo concreto, tiene que ver, tiene que palpar o tiene que ser una teoría concreta, ¿verdad? Algo sólido, hablando en otras palabras, que pueda ser estudiado, ¿verdad? Por eso Dios se revela al ser humano de diferentes maneras y especialmente en su palabra para que el ser humano pueda estudiar, pueda conocer a Dios, pueda profundizar en la verdad de Dios y de esa manera pueda amar a Dios. Entonces, una revelación, dejamos en claro, es mostrar aquello que estaba escondido. En teología cristiana, hacemos distinción entre los tipos de revelación. Una de ellas es la revelación general y la revelación especial. La Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda verdad. La Biblia nos dice eso. Si hay una verdad que pueda ser compartida, eso viene de parte de Dios. Inclusive aquella que no se puede compartir. Toda verdad proviene de Dios, dice la palabra. Entonces, de ahí entendemos que la verdad de Dios es una verdad absoluta. Él es el dueño de la verdad. No es como nosotros, los seres humanos, que hoy, actualmente, en un pensamiento moderno, decimos de que la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su verdad. Habrán escuchado ustedes a alguien que dice, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo otra verdad. Eh, en el caso de Dios, nosotros entendemos como creyentes de que su verdad no es relativa, sino que es absoluta.
Él es el dueño de la verdad y de Él proviene toda verdad. Todo surge de Dios. ¿Está bien? Todo surge de Él. O sea, si hay alguna revelación que hacer, eso surge de Dios. Él es el que se revela. No es el hombre el que descubre a Dios, sino que es Dios mostrándose al hombre. Y el hombre puede conocer de Dios solamente lo que Dios le muestra o hasta donde Dios le muestra. ¿Se entiende? Eso es muy importante entender porque todo teólogo cristiano debe entender de que si Dios no le revela, él no puede estar especulando o puede estar inventando verdades que supuestamente encontró en la Biblia, ¿no? Tiene que haber un estudio temeroso, respetuoso de lo que Dios ha revelado de sí mismo, inclusive en el púlpito, cuando enseñamos, cuando predicamos la palabra del Señor, o en un estudio bíblico, cuando mostramos la palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado de solamente hablar lo que Dios nos ha revelado. O también, por eso es importante, decíamos la clase pasada, es importante también tener en cuenta lo que el Señor ha permitido que la iglesia desarrolle en tiempos atrás y siglos atrás como teología cristiana. No hay que descartar la teología que se viene desarrollando de siglos atrás, de hermanos en la fe que fueron perseguidos, que fueron martirizados, ¿verdad? Por su fe, por su creencia, y dejaron un legado importante para la iglesia de hoy. Entonces, eh, vemos nosotros de que es importante también tener en cuenta esa revelación se nos ha dado a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Hoy en día hay iglesias que yo me animo a decir que tienen una posición muy soberbia. No descarto de que son creyentes, son temerosos también, pero hay un rasgo de soberbia cuando descartan la tradición cristiana, ese desarrollo teológico que hizo la iglesia durante muchos siglos, para hoy comenzar una teología desde cero, diciendo de esa manera que están dispuestos a crear la pólvora, a inventar la pólvora cuando la pólvora, o a descubrir la pólvora cuando la pólvora ya se descubrió hace siglos atrás, ¿verdad? Entonces, debemos tener nosotros también en cuenta lo que el Señor nos revela, ¿verdad? En su palabra y también en la naturaleza que vamos a ver ahora como revelación general, y también tener en cuenta aquello que ha sido revelado a su iglesia, ¿verdad? De hecho, nosotros como cristianos reformados decimos de que ya no hay revelaciones nuevas hoy en día. Todo está en su palabra. Si hubieran revelaciones nuevas hoy en día, entonces significaría que la Biblia se sigue escribiendo. Diríamos entonces que la Biblia está incompleta. No, no podemos decir nosotros eso. Diríamos que a la palabra de Dios le falta revelación. No, no podemos nosotros. Por eso, como cristianos reformados, nosotros ya eh, no creemos y de hecho enseñamos de que los profetas y apóstoles fueron aquellos que encontramos en la Biblia. Hoy en día no podemos llamar profetas y apóstoles a personas determinadas. Hay pastores, hay maestros, ¿sí? Pero apóstoles, ese oficio de apóstoles quedó con los 12 y ese oficio de profetas quedaron con los que la Biblia nos menciona. ¿Por qué? Porque estos traían
nuevas revelaciones, ¿verdad? Inspirado en la palabra del Señor, ellos escribían la palabra y también desarrollaban la teología apostólica o la teología paulina también. Pablo fue un gran apóstol también. Pero eso está ya plasmado en la Biblia, ya no hay nada que agregarle. Por eso nosotros hoy tomamos la palabra del Señor y estudiamos, ¿sí? Y desarrollamos la teología que está en la palabra de Dios y la expresamos de una manera que en nuestro tiempo se pueda entender, en el lenguaje que nuestra gente entiende y de la manera en que ellos pueden entender, ¿verdad? Es el gran desafío del teólogo. Bueno, volvamos. Al principio, o sea, en el principio, Agustín de Hipona, un gran teólogo, y Tomás de Aquino, otro también, teólogo muy importante de la iglesia, enseñaron de que nosotros como criaturas no podríamos saber nada si no fuera porque Dios nos ha hecho posible el conocimiento. El conocimiento, el razonamiento, la capacidad de poder estudiar, ese es uno de los rasgos de la imagen de Dios que Dios ha dado al ser humano, ¿sí? No hay otra creación que pueda tener esa capacidad, porque el ser humano es el único que tiene esa imagen de Dios que le permite conocer, razonar y relacionarse con Dios. ¿Ok? Agustín ilustraba la idea por medio de la vista física. Decía que incluso quienes tenían visión perfecta, si estuvieran en un cuarto lleno de objetos hermosos, no podrían ver nada de aquella belleza si el cuarto estuviera inmerso en tinieblas. Es como un cuarto oscuro, completamente oscuro. Por más de que nos pongan tesoros y tesoros alrededor nuestro, nosotros no vamos a ver. Podemos estar rodeados de riquezas, de tesoros, pero si nuestros ojos no pueden ver, ¿de qué nos sirve? ¿Verdad? Aunque pudieran tener el equipo necesario para ver los objetos hermosos del cuarto, a menos que estas cosas estuvieran en la luz, incluso la visión más aguda sería inadecuada para percibirlos. De la misma manera, decía Agustín, la luz de la revelación divina es necesaria para que conozcamos cualquier verdad. Tomás de Aquino citó a Agustín palabra por palabra diciendo que en última instancia toda verdad y todo conocimiento descansa en Dios como la fuente de verdad y como quien hace posible que todos podamos conocer algo en absoluto. Entonces, ¿qué nos dice esta comparación? La verdad de Dios está revelada alrededor nuestro. Es abundante. Lo vemos en la naturaleza. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos la revelación de Dios. Todo nos habla de un Dios poderoso. Pero si Dios no nos prende la luz de la habitación para ver que estamos rodeados de esa verdad, para ver esa verdad, para nosotros no va a ser posible verla. Solamente el Señor puede revelar su verdad de una manera que nosotros podamos ver. ¿Se entiende? Si Dios no nos revela, si no se nos prende esa luz en la habitación, por más de que tengamos una visión perfecta, de nada nos sirve. Porque no depende de nuestra capacidad, sino que depende de la decisión de Dios para revelarnos esa verdad. ¿Ok? Entonces, la revelación que Dios hace de sí mismo se denomina revelación general, con toda propiedad, por dos razones. ¿Por qué le llamamos revelación general? La primera, esta revelación general, porque se trata del conocimiento que se da a todos los seres humanos. ¿Sí? Todos pueden ver el sol salir, el atardecer, pueden ver una tormenta eléctrica, rayos, relámpagos, pueden ver la lluvia caer sobre su cultivo, sobre sus casas. En Paraguay, por ejemplo, trayendo
descanso, alivio del calor intenso. Eso lo reciben incrédulos y creyentes. Es una revelación general. Dios está mostrando de manera general a todo el mundo, está mostrando su grandeza, su poder, su gloria, ¿verdad? La revelación general de Dios está disponible a todas las personas del mundo. Dios no se revela solamente a individuos específicos. Su revelación es manifiesta a todo ser humano. El mundo entero habla de Dios. Le repito, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cualquier persona puede ver y caminar en este gran escenario de la naturaleza y contemplar la gloria de Dios por medio de las estrellas, por ejemplo, la luna, el sol. Todo eso nos habla de un Dios supremo, creador. Ahora, los que tienen ceguera física no quedan afuera, porque algunos me van a decir, está bien, pastor, yo veo, mira, y yo, por ejemplo, uso anteojos para ver mejor la revelación natural de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que son ciegos físicamente? ¿Verdad? Ellos no quedan fuera, porque la Biblia también habla de un conocimiento que Dios plantó en el alma humana. No solamente nosotros podemos eh, observar esa revelación de Dios con nuestros ojos físicos, sino también con un conocimiento que Dios plantó en el alma. Sí, vamos a ver un poquito eso. Dios le dio al ser humano una conciencia por medio de la cual Él se revela internamente a las personas. Nuestra conciencia nos habla también como seres humanos, creyentes y no creyentes, nos habla de un Dios supremo. Dios le ha dado a todo ser humano un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Así que incluso aquellos que han nacido ciegos tienen un conocimiento interior de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 1, hermanos. ¿Sí? Porque si nos quedamos con las palabras nomás, por ahí usted no me va a creer mucho lo que le estoy diciendo. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Nos dice la bendita palabra del Señor lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice. ¿Sí? Habla de la conciencia que cada ser humano tiene. Lo que pasa es que cuando crecemos y nos volvemos adultos, el pecado lo que hace es hacernos expertos, profesionales, para bloquear ese lado de nuestra conciencia que nos habla de Dios. Como nos inclinamos tanto a la maldad, nuestro corazón se endurece como el corazón del faraón. El corazón del faraón sabía que debía dejar ir al pueblo de Dios, pero no lo hizo. Se endureció. David sabía que no debía acostarse con Betsabé, pero lo hizo. Entonces, tenemos todo ser humano que forma justamente parte de la imagen de Dios con la que fuimos creados, esa conciencia de saber de que hay un Dios supremo a quien algunos deciden adorar o son llevados a adorar por el Espíritu Santo y algunos deciden completamente rechazar. ¿Está bien? Entonces, vemos también de que Dios se revela no solamente en el mundo visible de la creación, sino también en el interior de la persona. De eso nos habla Romanos.
El término general significa que todos estamos frente al escenario, todo ser humano está expuesto a la revelación de Dios. Millones y millones de personas nunca han visto una Biblia ni oído una predicación de las Escrituras, pero sí han vivido en el teatro de la naturaleza, donde Dios se manifiesta a sí mismo. ¿Ok? Entonces decimos nosotros de que es una revelación general. ¿Por qué? Porque está abierta a todo ser humano, creyente y no creyente, de este siglo, del siglo anterior, de los siglos pasados y de los siglos venideros también. La segunda razón para llamarle revelación general a este tipo de revelación es por su contenido. Es decir, su contenido no nos da detalles del trabajo de Dios en la historia de la redención, como la expiación o la resurrección de Cristo. ¿Sí? Este contenido vemos solamente en la Biblia, en la palabra del Señor. A eso llamamos, enseguida vamos a ver revelación especial. La revelación especial nos habla de la redención, la expiación, la resurrección, etcétera, etcétera. ¿Sí? No se puede estudiar una puesta del sol, que es la revelación general, y ver que los cielos declaren el plan divino de salvación. Se tiene que acudir a la Biblia para ello. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos dice de que la revelación general, por más de que nos hable de un Dios supremo, de un Dios absoluto y verdadero, no nos habla del plan de redención, por ejemplo. ¿Sí? No nos habla de la expiación de nuestros pecados. Esta revelación general no nos habla de estas cosas que son necesarias para la reconciliación del pecador con Dios. Por eso la revelación general no es suficiente para la salvación. ¿Ok? Las Sagradas Escrituras tienen información específica que nadie puede adquirir por medio del estudio de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, hablamos de revelación general, ¿verdad? En la revelación general vemos nosotros la revelación natural. Vamos a ir un poquito más en lo más específico, ¿sí? El lenguaje teológico revelación natural es un sinónimo de revelación general, porque la revelación general nos conviene, pero nos viene por medio de la naturaleza, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de revelación general, hablamos también de revelación natural. Son sinónimos. Revelación general, revelación natural. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nos viene a través de la naturaleza. No se trata simplemente de que Dios nos ponga en este planeta Tierra y luego espere que nosotros utilicemos el poder de nuestra razón para averiguar quién es Dios, basándonos en las cosas que Dios ha colocado aquí. Podemos nosotros entender de que la creación es un medio por el cual Dios se revela activamente, es lo que estamos hablando. La naturaleza no es independiente de Dios. ¿Por qué? Porque depende de Dios para subsistir. Dios es quien sustenta su creación, nos dice la palabra. Dios se comunica por medio de la gloria y majestad de los cielos, del mundo y de todo lo que Dios ha hecho. Entonces, la revelación de Dios que nos llega por medio de la naturaleza es lo que llamamos también revelación natural. En pocas palabras, revelación natural se refiere a las obras o acciones por las que Dios se revela a través de la naturaleza. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice de que Dios, al ver la naturaleza, nos está mostrando su gloria. Pero también al sustentar, porque la creación de Dios no fue un momento y listo. Dice la palabra del Señor, y Cristo decía, mi Padre hasta hoy trabaja, dice. Y yo también, dice. Vemos a un Dios que todavía sigue activo, sustentando su creación, glorificando a su Hijo, avanzando en el plan de redención, en el reino de Dios, avanzando hasta el punto
máximo, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero basándonos en la revelación general, podemos decir nosotros de que Dios crea, pero también sustenta. Y eso nos habla de la revelación natural de Dios. Ahora, en base a eso, todavía no entramos en la revelación especial. En base a lo que estamos hablando, ¿se puede construir una teología? Por supuesto que sí. Porque ya que la palabra nos dice de que la creación y el sustento de Dios, de la creación, nos habla de Dios, podemos nosotros construir una teología. A, a esa teología se le llama teología natural. ¿Está bien? La teología natural. Algunos teólogos dicen no puede haber teología natural porque Cristo no está ahí, no hay una revelación especial. Pero nosotros entendemos de que sí, podemos construir una teología a partir de lo que nuestros ojos pueden percibir en la revelación general o natural. A eso le llamamos teología natural. Ahora, ¿qué significa? La revelación natural es algo que Dios hace, ¿sí? Dios está sustentando la creación. La revelación natural es algo que Dios hace. Mientras que la teología natural es lo que los seres humanos hacen con la revelación natural. ¿Sí? Voy a tratar de explicar mejor esto. Estamos rodeados, estamos en ese cuarto oscuro que decíamos recién, rodeado de la revelación de Dios. Solamente que porque está oscuro no podemos ver, ¿verdad? Ahora, Dios va encendiendo la luz y comenzamos a ver lo que Él nos permite ver en la naturaleza. Vemos la revelación. Vemos a un Dios que 24 horas mantiene en el día, hace amanecer, hace atardecer, hace llover, hace que las estrellas salgan, hace, inclusive hay eh, fenómenos naturales. Todo eso, ¿qué hacemos nosotros con esa revelación? A eso le llamamos teología natural. Cuando Dios nos permite ver su gloria en medio de esa obra, a eso le llamamos teología natural. Si Dios no nos prende la luz, no podemos construir teología natural. Pero si Dios permite que en nuestra cabeza entre ese entendimiento de que hay un Dios poderoso en toda la creación, esa es teología natural. ¿Se entiende? La revelación hay. Aunque no la veamos, estamos rodeados. Pero cuando Dios nos prende la luz, ahí comienza una teología natural, porque podemos ver a Dios en esa creación. Si Él no nos prende la luz, no le vemos a Dios. ¿Se entiende? ¿Ok? Genial. Entonces, vamos a avanzar. Entendemos entonces lo que es la revelación general, que es lo mismo que la revelación natural, y entendemos nosotros de que se puede construir una teología a partir de la revelación natural. ¿Ok? En esa revelación podemos también nosotros distinguir lo que llamamos revelación mediata e inmediata. ¿Sí? Estos términos tienen que ver con la función o el uso de algo que está entre dos puntos. Dios es trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que Dios trasciende. Hablamos nosotros eso en clases anteriores.
Los reformadores que construyeron la teología reformada hablaban de un Dios trascendente, pero también inmanente. ¿Qué significa eso? Dios es trascendente, o sea, es infinitamente grande, es infinitamente poderoso, es infinitamente, sí, incomprensible por el ser humano. Es un Dios trascendente. Su amplitud es infinita en todos sus atributos, pero también es inmanente, que significa que al ser, o sea, además, a pesar de ser trascendente, es también un Dios cercano al hombre, interesado en lo que sucede en la vida, en la historia del hombre, interesado en mostrar su amor, su providencia cada día. ¿Ok? Entonces decimos nosotros, Dios es trascendente y nosotros estamos aquí en la tierra. Dios es infinito, no tiene límites. Y nosotros, sí, somos una partícula de polvo delante de Él. Lo que media la revelación de Dios es la naturaleza. En otras palabras, la naturaleza es el medio de la revelación, así como un periódico o la televisión son medios de comunicación, se les conoce como los medios. De la misma manera, el principal medio de la revelación general es la naturaleza. O sea, hablábamos recién nosotros de la revelación general y el medio por el cual Él se revela o revela ese conocimiento general es a través de la naturaleza. ¿Sí? La revelación general inmediata es el término que se utiliza para describir otra manera en que Dios se nos revela. En Romanos capítulo 2, versículo 15, Pablo dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Se trata de una conciencia de Dios que Él ha plantado en el alma humana y se manifiesta en nuestra conciencia y en nuestro conocimiento de la ley de Dios. No llegamos a ese conocimiento por ningún medio, más bien viene directamente de Dios a nosotros y por eso esa revelación se denomina inmediata. O sea, cuando hablamos de revelación mediata, estamos hablando de que Dios utiliza un medio para revelarse. ¿Sí? En el caso de la revelación general, es la naturaleza. Pero cuando hablamos de una revelación inmediata, es cuando Dios directamente se revela. Lo que dice Romanos 2:15. Él ya escribió en nuestro corazón en su ley. Es una revelación inmediata. No hubo medios, sino que puso directamente en el corazón del hombre su ley. ¿Ok? Muy bien, habiendo diferenciado lo que es, habiendo entendido lo que es la revelación general, la teología natural, ¿sí? Y la revelación mediata e inmediata, vamos a ver lo que es la revelación especial. ¿Está bien? Pasamos entonces de eso que es general, que es abierto a todo ser humano, siempre y cuando Dios prenda la luz, ¿verdad? A lo que es revelación especial. Ahí ya hay una diferencia. Ya no es abierto a todos, sino que es abierto solamente a aquellos a quien Dios elige. La revelación especial es para aquellos que han sido escogidos por Dios, predestinados desde antes de la creación del mundo, dice la palabra. Muy bien. Aunque Dios se revela de algunas maneras a toda la gente en todo lugar por medio de lo que se conoce como revelación general, hay otro tipo de revelación, la revelación especial, que no todos en el mundo han tenido la oportunidad de recibir. La revelación general nos muestra el plan redentor de Dios. Lo que yo les decía recién. No vemos en la revelación general el plan redentor de Dios. Vemos eso en la revelación especial. ¿Está bien? Esto nos cuenta, la revelación especial nos cuenta de la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre. Nos habla de la cruz
de Cristo. Nos habla de la resurrección de Cristo. Cosas que no se pueden aprender por medio de un estudio de la naturaleza. ¿Sí? Se encuentra primordialmente en las Sagradas Escrituras. La Biblia da testimonio de la forma en que Dios se ha revelado de manera especial. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Veamos lo que dice Hebreos. Capítulo 1, versículo 1 al 3 dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando de la revelación especial, ¿sí? Cuando habla de profetas, está hablando de su revelación especial. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto que vemos en estos versículos, no vemos en la naturaleza nosotros. Solamente vemos, ¿en dónde? En la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, en la revelación especial recibimos información precisa de parte de Dios y ese hecho sorprendente es el fundamento del cristiano o es el fundamento del entendimiento cristiano. ¿Sí? En la revelación especial es donde se diferencia al cristiano del incrédulo. El incrédulo recibe la revelación general también, pero solamente el creyente es aquel que ha recibido, ha abrazado la revelación especial. Muy bien. Entonces, vemos nosotros de que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Vemos un poquito, la principal manera, hablemos un poco de los profetas y los apóstoles. La principal manera en que Dios se comunicó con el pueblo de Israel fue por medio de los profetas. Hablamos del Antiguo Testamento, a quienes llamamos agentes de la revelación. En el, en el Nuevo Testamento tenemos al último profeta mesiánico que fue Juan el Bautista. ¿Sí? El último profeta, ¿verdad? O sea, viendo nosotros que también él forma parte del periodo del mensaje del Antiguo Testamento. Los profetas eran seres humanos como nosotros, como usted y como yo, utilizaban lenguaje humano, pero debido a que recibían información de parte de Dios, sus palabras funcionaban como vasos o conductos de la revelación divina o la revelación especial. Por eso sus profecías comenzaban diciendo, así dice el Señor. ¿Verdad? Las palabras de los profetas fueron puestas por escrito y llegaron a ser la palabra escrita de Dios. Así el Antiguo Testamento fue producido por personas como nosotros, pero a diferencia de nosotros, ellos fueron designados por Dios para ser sus voceros para su pueblo. O sea, ellos recibían la revelación especial de Dios y transmitían al pueblo. Por eso ellos siempre comenzaban diciendo, así dice el Señor. No dicen, así lo digo yo. No, ellos decían, así dice el Señor, dando a entender que eso no era revelación natural, eso no era invento de hombre o alguna interpretación humana, sino que era una revelación especial de Dios. Vemos nosotros también de que estos profetas verdaderos luchaban con los profetas falsos. Los profetas falsos, ¿qué dicen? Yo digo, ¿verdad? O los profetas modernos de hoy en día, por ejemplo, dicen,
el Señor dice. Pero cuando vos empezás a estudiar el contenido de lo que ellos dicen que Dios dice, te das cuenta de que en realidad Dios no puede decir lo que ellos están diciendo, porque no concuerda con la palabra de Dios, no concuerda con el contexto de la palabra del Señor. Hoy hay muchos profetas diciendo de parte de Dios que tienen revelación. Por eso nosotros tenemos que entender de que hoy ya no hay revelación de Dios, no hay revelación nueva. Todo está en su palabra. Y ahí tenemos que ir a buscar nosotros la enseñanza de Dios para transmitirla y para apropiarnos también nosotros, para que forme parte de lo que decíamos nosotros en clases anteriores, de nuestra ortodoxia, de nuestra ortopraxis, conducta, y de nuestra ortopatía, sentimientos. ¿Está bien? Así que, hermanos, nosotros debemos entender esto muy claramente. Hoy en día ya no existen profetas, ya no existen apóstoles nuevos. Los profetas y los apóstoles quedaron en la Biblia, los verdaderos. Hoy hay profetas falsos, se hacen llamar profetas, lastimosamente. ¿Cómo se reconocía un falso profeta? Porque enseñaban lo que la gente quería oír. Ojo con eso. En vez de la verdadera revelación de Dios, ellos decían lo que los demás querían oír. Hoy en día vemos nosotros a profetas siendo una especie de motivadores. Lo que la gente quiere escuchar. Plata, plata, hace esto, va a tener mucha plata, Dios te va a bendecir con plata, plata, riqueza, riqueza. Y por supuesto que eso va a traer mucha gente si a la gente le gusta la plata. Pero no hay profetas que digan, arrepiéntanse de su pecado. No hay profetas que digan, tienen que cambiar su vida. Tienen que dejar de golpear a su mujer. Tienen que dejar de decir grosería. Tienen que dejar de emborracharse. Tienen que dejar su vida, seguir a Cristo. ¿No? A Jeremías, ¿por qué le menospreciaban, se burlaban? ¿Por qué Jeremías se lamentaba? Porque él traía palabra de Dios que la gente no quería escuchar. Pero al fin y al cabo era palabra de Dios. Los falsos profetas, ¿qué hacían? Decían lo que la gente quería escuchar nada más. Hoy en día es lo mismo, hermanos. A lo largo del ministerio, Jeremías enfrentó la plaga de los falsos profetas. Cuando Jeremías intentó advertir al pueblo del inminente juicio de Dios, los falsos profetas se opusieron a las profecías de Jeremías e hicieron todo lo que pudieron para sofocar su mensaje. Había manera de distinguir entre un profeta verdadero y uno falso. Los israelitas debían aplicar 3 pruebas para decidir quién era un vehículo auténtico de la revelación divina. La primera prueba era el llamado divino. El profeta debía demostrar que fue llamado por Dios para esa función. Era la razón por la que los profetas mostraban con tanto celo que habían sido llamados por Dios y comisionados para realizar la tarea. Por ejemplo, cuando el profeta se enfrenta a los sacerdotes de Baal, demostró con gran poder Elías de que él era llamado, él es un profeta auténtico, porque Dios envió fuego, Dios quemó el altar cuando estaba empapado de agua, recibió el sacrificio de el profeta verdadero, a diferencia de los profetas de Baal, que se pasaron todo el día pidiéndole a su Dios falso y ellos no aparecieron. Ahí el profeta demostró que realmente era llamado por el Señor, que era verdadero. En el Antiguo Testamento vemos a varios de los profetas, Amós, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que cuentan a sus oyentes las circunstancias específicas en las que fueron llamados y ungidos para profetizar. En el Nuevo Testamento, la contraparte del profeta era el apóstol, ¿sí? Los apóstoles eran, por decirlo, aquellos que sustituían a los profetas del Antiguo Testamento.
Los profetas y los apóstoles juntos formaban el fundamento de la iglesia, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20. La marca principal de un apóstol era que había recibido un llamado directo de parte de Cristo. El término apóstol se refiere a uno que es enviado y comisionado con la autoridad de quien hace el envío. Jesús dijo a sus discípulos: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo capítulo 10, versículo 40. Como asunto controversial, Pablo, uno de los apóstoles más populares del Nuevo Testamento, no estaba entre los 12 originales. Entonces algunos, ¿qué hacían? En el tiempo de Pablo, trataban de desacreditar a Pablo porque decían: ¿cómo él va a ser llamado por Cristo si Cristo, cuando Pablo se convierte, ya está arriba, en el cielo, exaltado en el cielo? Entonces desacreditaban. Ese era uno de los grandes ataques y los grandes inconvenientes que tenía Pablo en su ministerio. Siempre la gente trataba, inclusive los falsos maestros, trataban de desacreditar su llamado apostólico. Pablo posiblemente no conoció a Jesús durante el ministerio terrenal y no fue testigo ocular de la resurrección como lo fueron el resto de los apóstoles, porque ese era otro requisito. Primero, ser llamado por Cristo. Segundo, ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Tercero, ser enseñado por Jesucristo. ¿Verdad? Parecía que Pablo no tenía las credenciales necesarias para ser un apóstol y por eso el Nuevo Testamento narra, tanto en el propio testimonio de Pablo como también por medio del testimonio de Lucas, el que escribe el Evangelio, las circunstancias del llamado de Pablo en el camino a Damasco. En el camino a Damasco, ¿qué pasa? Se encuentra con Jesús, ¿sí? Testigo ocular de la resurrección de Cristo. Él ve a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. Perdón, repito, para que quede claro, ¿verdad? Él es testigo ocular de la resurrección de Cristo cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco. Luego, Pablo mismo relata en el libro de Gálatas de que él fue llamado por el Señor. Y luego él relata de que fue 3 años al desierto a ser enseñado por el Señor. Eso vamos a ver nosotros. Y creo que sí, este segundo año vamos a ver cuando vemos nosotros la teología de Pablo. ¿Sí? Un curso muy importante que yo quiero que ustedes puedan hacer también. Vemos nosotros ahí cómo Pablo defiende su ministerio y habla de estos requisitos que son llenados por él, ¿verdad? Su ministerio, avalando su ministerio. ¿Ok? La segunda prueba de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento era la presencia de milagros. No todos los profetas del Antiguo Testamento realizaban milagros, pero su ministerio al comienzo fue autenticado por un estallido de milagros que comenzó con Moisés y continuó en los días de Elías, y los otros profetas siguieron en esa línea. Distinguir entre falso y verdadero milagro era un asunto crucial porque había imitación de milagros. La Biblia también dice que el diablo hace milagros. Y eso también hoy se ve en estos falsos profetas y falsos apóstoles. El diablo hace milagros también a través de ellos para confundir a la gente y para desviar a los cristianos de su fe. Entonces nosotros vemos, mi hermano, de que la revelación especial fue también dado a través de estos hombres, profetas y apóstoles. ¿Sí? Viene a nosotros la revelación especial de Dios. Ahora, el punto máximo de la revelación de Dios, el clímax, el nivel más alto, más claro, más superior de la revelación especial de Dios es Cristo mismo. El que me ve a mí,
Ve al Padre, dice el Señor. Él es la revelación perfecta y también completa de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de Él, hablamos de la palabra encarnada, el verbo encarnado que habla Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. El autor de Hebreos también señala otra dimensión de la revelación especial, la revelación suprema, le decimos nosotros, la palabra encarnada. Tenemos la palabra escrita, apóstoles y profetas, que nos da la revelación especial, pero también tenemos la palabra encarnada de Dios, aquel de quien habla la palabra escrita. Gloria a Dios, hermanos. La revelación suprema. Los apóstoles y profetas hablaron de la revelación especial que apuntaba a la palabra encarnada. Ellos hicieron la revelación escrita. Pero en Cristo vemos nosotros la revelación especial viva, escrita, perdón, no escrita, sino viva entre nosotros. La palabra se hace, la revelación especial se hace visible, se hace claro, perfecto, completo en Cristo. No es una revelación escrita que por ahí nos puede llevar a la imaginación de lo que estamos leyendo, sino que nos lleva a la realidad, la palabra encarnada, Cristo. Aquel que encarna la palabra de Dios es Jesús mismo, como declara el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. La palabra encarnada es también aquel que creó los cielos y la tierra. Es Dios mismo mostrándose en un cuerpo de hombre, en la persona de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuánto interés hay de parte de Dios en prendernos la luz de esa habitación que está oscura para que le veamos a Él claramente a través de Cristo? Porque Cristo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando los discípulos se reunieron con Jesús en el aposento alto, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido, le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Disculpen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. Cristo mismo le dice: acá está. Si me ve a mí, le ve al Padre. Si me ve a mí, le ve a Dios mismo. Si me ve a mí, le ve al Creador, aquel que se manifiesta en la revelación natural, general. Acá está, en carne y hueso, en espíritu y cuerpo. Acá, tener frente mío, le dice a Felipe. Los que me ven a mí, ven a Dios mismo encarnado. Jesús también decía, y le decía a los fariseos, aquellos que eran incrédulos por lo que veían en Cristo mismo, le decía: escudriñen las escrituras, dice. O sea, vayan y estudien el Antiguo Testamento porque las escrituras hablan de mí, dice. Ahí me van a encontrar y van a ver de que todo tiene coherencia, todo tiene relación, todo se completa conmigo mismo. Yo soy
de mí hablan ellos. Mis hermanos queridos, Cristo es la culminación de la revelación especial de Dios. Si nosotros hoy decimos que podemos tener una revelación especial después de Cristo, entonces estamos diciendo en otras palabras que Cristo no fue suficiente, que la revelación que hay en Cristo no es suficiente. Y eso, hermanos, es peligroso. Eso es, mi hermano, muy ofensivo para Dios. Ofende a Dios. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Hoy en día hay apóstoles y profetas falsos que dicen tener revelaciones nuevas y de esa manera lo que hacen es engañar a la gente, engañar al cristiano, confundir, hacen y son utilizados por el diablo. Lo que hacen, mi hermano, es decir en otras palabras de que la revelación que hay en Cristo no fue suficiente, porque ellos tienen nuevas revelaciones. Y nosotros como cristianos que amamos la palabra del Señor y que decimos que la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y de conducta, decimos que en la palabra de Dios está completa la revelación especial de Dios. Ya no hacen falta revelaciones nuevas. Por eso es que hoy en día ya no hacen falta apóstoles y profetas. Mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo la correcta, la ortodoxia, creer correctamente, nos lleva a una ortopraxis, a una conducta correcta? Y eso nos lleva a una ortopatía, un sentimiento correcto. Ahora, usted yo creo que va a tener mucho más cuidado al, al tratar y al escuchar de esa realidad que hoy es una enfermedad. Los apóstoles y profetas actuales. Falso, hermano. Al entender la revelación natural y la revelación especial de Dios, usted tiene la posibilidad, mi hermano, de construir la teología de una manera correcta. ¿Sí? Usted debe apoyarse en lo que el Espíritu Santo le muestra y buscar eso todos los días en oración. Señor, yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero acercarme cada día más. Yo quiero que me quites esa, esa escama de mis ojos para verte mejor, ¿verdad? Quiero conocerte, quiero amarte cada día más, porque uno no ama aquello que no conoce. Uno puede llegar a amar solamente aquellas cosas que uno conoce o aquellas personas a quienes uno conoce. Entonces, mi hermano, el estudio teológico es muy importante para que usted crezca en su fe, se fortalezca en su fe y por sobre todo ame cada día más al Dios revelado en la naturaleza y por sobre todo revelado en las escrituras. Amar a Cristo por sobre todas las cosas. Mi hermano querido, yo quiero animarle a ustedes a seguir avanzando en su estudio teológico, ¿sí? A orar, a clamar, a rogar al Señor para que Él cada día vaya mostrándonos esa verdad. Porque de Él depende que nosotros podamos ver. Pero eso no nos quita la responsabilidad nuestra de buscar a Dios de manera humilde, buscar mientras pueda ser hallado, dice el Señor, de buscad y hallaréis, dice la palabra del Señor. Llamad, eh, buscad y hallaréis. Se me fue. Desde tanto que hoy hablé, ya se me
mezclan todos los versículos, ¿verdad? Eh, Mis hermanos, busquen al Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En todo momento la palabra de Dios nos habla de esa responsabilidad que tenemos nosotros de buscar al Señor. Pero no le busquemos nosotros en cualquier otra cosa, porque el único lugar donde podemos encontrar a Dios es en la revelación especial, en su palabra. A partir de eso, nosotros vamos a ver de manera diferente la revelación general. Vamos a ver diferente la naturaleza, cómo Dios. Un amanecer no va a ser igual luego de haberle visto a Dios en la revelación especial. Va a tener mucho más valor. Un atardecer no va a ser igual luego de haberle visto a Dios en su revelación especial. Mis hermanos, nada va a ser igual. Su visión completa va a cambiar después de haber visto a Dios todos los días en su palabra. Y ese es nuestro desafío, hermanos, como teólogos. Amén. Bueno, llegó nuestra hora, así que hasta aquí la clase de hoy, mis queridos hermanos.